semana, me da gusto saludarte, espero te encuentres muy bien. Llega una pregunta sobre una persona que nos está platicando que qué pasa si por error comió en una ensalada insectos, tolaim, que si en este caso, que como no se dio cuenta si había o no había insectos, no hubo ningún tipo de intención y lo consumió sin darse cuenta siquiera si había o no, que si en este caso está pasando incurriendo con la prohibición del consumo del insecto o no, porque lo hizo sin ninguna intención y sin darse cuenta de que en ese tipo de lechuga, por ejemplo, no había algún tipo de insecto y lo consumió, pero sin ningún tipo de intención, no se dio cuenta que existía. Esa es la pregunta, y la pregunta en conciso es si él está pasando por alguna prohibición o no. Bueno, en concreto, claro que hay una prohibición al respecto y se está pasando por dos prohibiciones en específico. Estamos hablando de que hay un dictamen que dice que tenemos que revisar todo lo que comemos, y en todos frutos y verduras hay reglas muy delimitantes de cómo se deben de hacer las cosas, porque la prohibición de consumir insectos es una prohibición de la Torah y hay que ser muy estrictos con el tema. Por eso el tema de los insectos y cómo revisar las frutos y verduras, en específico las de hojas, hay que poner muchísimo hincapié en ello y de cómo hacerlo para no incurrir en esto. Si nosotros incurrimos es porque no limpiamos bien o no observamos bien, entonces ya estamos incurriendo en que no hicimos una limpieza adecuada. Y lo segundo es el consumo, es una prohibición de la Torah. Entonces ahí hay dos cuestiones que se están pasando, por lo tanto sí hay una indicación que sí se debe de seguir. No se puede hacer ni llegar a pensar que si fue por accidente hay problema. Sí hay problema, lo mejor es, si no sabemos a dónde fuimos, si está bien revisados, no consumir. Siempre lo hemos dicho, insectos no se puede consumir por ningún motivo. Es mejor no consumir una ensalada de lechuga en ninguna casa que no esté revisado. No se consume porque la probabilidad es muy alta que haya insectos. Hay muchísimo insecto en ese tipo de verdura que no está que no se cosechó en lugares específicos sin insectos. Hay una gran abundancia, inclusive en los que se cosecha con cuidados específicos, hay que revisarlo y hay que hacer lavados específicos. Entonces hay que tener mucho cuidado y no pensar en que como yo no sabía lo consumí y no pasó por nada. Sí, hay una prohibición y no hay que consumirlo. Esperemos pronto empezar a hablar de cómo revisar cada uno de estos productos para poder tener más precisión y ser adecuados en cómo consumir de manera adecuada todos estos alimentos. Bueno, espero seguir estudiando para ustedes cada semana. Sigo recibiendo sus preguntas con mucho gusto. Espero sigas alimentando tu alma. Saludos.